Lo primero que yo les digo a los pacientes cuando llegan a la consulta y quieren hacer como valoración para método anticonceptivo es, ¿tú qué quieres y cuál es tu expectativa? Primero es lo que quiera la paciente, ¿listo? ¿Qué te gustaría o qué has leído o con qué expectativa llegas de qué método quisieras utilizar? Ya después lo que hacemos es como conciliar, de acuerdo a sus antecedentes médicos, a su condición física y a otras características, cuál es el método que se acomoda a ella y llegar a un punto medio. Entonces, claro, las pastillas anticonceptivas nos ayudan un montón, pero no son para todas las pacientes. Hay pacientes, la mayoría de los anticonceptivos que utilizamos son anticonceptivos combinados, es decir, que tienen estrógeno y progestina, 2 hormonas. Hay algunas pacientes que los estrógenos no las toleran bien. Entonces son las pacientes que empiezan, me tomé las pastillas, pero eso me da dolor de cabeza, o de pronto me da náuseas por las mañanas, o entonces de pronto hay que ajustarlo y buscar qué se acomoda más a ti. Yo les digo, el anticonceptivo tiene que quitarles el dolor de cabeza más que ser un dolor de cabeza. Sí, claro. ¿Listo? Tiene que ser algo que las empodere y que ustedes como que puedan abrazar y decir, esto es mío y me siento fresca y me siento feliz y me siento tranquila porque me estoy cuidando como debe ser. Entonces, pasa también, el método inyectable en algunas pacientes funciona maravilloso y les regula la menstruación perfectamente, en algunas otras pacientes les puede generar irregularidades. Entonces, nuevamente es hacer esa valoración previa antes de escoger el método, porque de acuerdo a eso uno las orienta a lo que piensa que les va a servir mejor. Igual termina siendo a veces ensayo y error, porque podemos intentar un anticonceptivo que le funciona a otro paciente con tu mismo perfil, pero puede que a ti no te funcione y debamos cambiar la combinación hormonal o quitarte, digamos, un componente del método anticonceptivo y buscar como lo que más se ajuste a tus condiciones. Ideal. Y generando eso me hago una pregunta y ¿es real las personas que planificamos con pastas tiene que ser siempre a la misma hora? El mismo día, o sea, todos los días a la misma hora. Bueno, esa es una pregunta muy común. Yo les digo, pues, si va a ser a las 9 de la mañana y mañana te la tomas a las 10 de la mañana, no te va a pasar nada, pero siempre tratemos de que sea el mismo rango de hora. No que si me la tomo a las 8 de la mañana, mañana me la va a tomar a las 10 de la noche, ¿listo? ¿Por qué? Porque las pastillas anticonceptivas precisamente las tomamos a diario, porque la carga hormonal que tienen es muy bajita. Por ende, para que se sostenga, digamos, esa carga hormonal estable y tenga un efecto anticonceptivo, necesito darle a mi cuerpo cíclicamente el medicamento. O sea, si es como un antibiótico, pues te tomas el antibiótico cada 6 horas o cada 8 horas, o de acuerdo a lo que te diga el médico. ¿Listo? Cuando las pastillas es lo mismo, cada día, pero siempre en el mismo rango de horas. Si me paso 1 hora no va a pasar nada, pero tratar de que sea como en el mismo rango. Siempre me preguntan, no, es que se intoxica el cuerpo con las hormonas, y es una pregunta muy común y una causa de consulta y un mito que tenemos las mujeres. Yo les digo sí, pero no han oído el cuento de la mejor amiga de mi mejor amiga. Sí. O mi vecina se fue de vacaciones con el novio por 3 días, se le olvidaron las pastillas y resulta que llegó embarazada. Efectivamente, es precisamente por eso, la carga hormonal de los anticonceptivos es tan bajita que cuando dejamos de tomarlos, pues obviamente estamos en riesgo de embarazarnos. Entonces, por eso la idea es que siempre la tomemos en el mismo rango de hora. Digamos que si yo empecé con un método de planificar, no me funcionó, no me fue tan bien y voy a hacer esa transición a otro, ¿cómo es ese proceso? Bueno, lo primero es que consultes precisamente para buscar qué es lo que pasó con ese primer método que de pronto no te funcionó y por qué, y poder identificar si de pronto fue alguno de sus componentes en caso de que fuera un método combinado y ver si de pronto hay que ajustar o cambiar la hormona o cambiar el método como tal por completo. ¿Cómo se hace la transición? Usualmente uno, digamos que empata uno con otro, pero de acuerdo, digamos, a la temporalidad que tenga cada método. O sea, si yo voy a cambiar, por ejemplo, de pastillas anticonceptivas, las puedo cambiar cuando finalice la caja. O sea, ¿sí me entiendes? Cuando tendría que volver a empezar la siguiente. Pero si es un método inyectable, igualmente cuando quisiera volver a empezar. O sea, ¿sí me entiendes? De acuerdo, digamos, como al tipo de método que estabas utilizando, hacer la transición. Pero siempre idealmente que te asesores antes, porque a veces de pronto nos podemos equivocar y entonces uno se pasa de tiempo y entonces, y siempre igual cuando hacemos ese switch, pues lo ideal es cuidarnos, que igual el método de barrera y el uso del condón, pues independiente del método de planificación que utilizamos, ese va sí o sí, o sea que siempre debe estar como de la mano. Entonces cuando uno habla de desventajas, no, es que me fue súper mal con, no sé, con esas pastillas y entonces me broté la cara, puede pasar. Sí, pero de pronto el método cuando se escogió, no se escogió específicamente pensando en Erika, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso siempre les digo, la asesoría antes de empezar el método anticonceptivo, con una enfermera jefe de un programa de planificación familiar, o con un médico general, o con el ginecólogo de cabecera, si lo puedes hacer así, ¿listo?
porque el perfil de cada paciente y su condición física también pues nos va a determinar como cuál es el método ideal para... Entonces realmente desventajas pues no es necesariamente que las haya, sino que de pronto no se ajusta a todas las pacientes, entonces en algunas pacientes no va a servir tanto como en otras pacientes, es como el dispositivo, la DIU, la T de cobre, el DIU, la T de cobre. Y unas me dicen, eso es terrible, eso me da unos cólicos y unos sangrados espantosos. Mientras que tengo pacientes que me dicen, doc, a mí me la pusieron y soy la mujer más feliz. Tengo los ciclos regulares, no sangro mucho, no me dan cólicos y me funciona perfecto. Yo les digo, no hay método equivocado, o sea, no hay un método malo y no hay un método ideal. Cada método está diseñado, o sea, hay un método para cada paciente. Y que cada método no es infalible, ¿no? Hay gente que piensa que porque usa un anticonceptivo, entonces los de barrera no son como el condón, no son necesarios, ¿no? Ellos piensan que eso es infalible. De acuerdo, ¿no? Total. Primero, pues, lo único que realmente no te va a embarazar es la abstinencia. Es lo único. Pero de ahí para allá, ningún método exacto es infalible. Claro, tienen muy buena efectividad, los porcentajes son muy altos, pero lo que tú dices, Eri, el método de barrera va independientemente de lo que sea. ¿Por qué? Porque la transmisión de enfermedades es altísima y es mucho más de lo que en realidad creemos o pensamos, y a la consulta ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de pacientes que llegan con enfermedades de transmisión sexual. Y ahora que está como tan en auge lo del VPH, la cantidad de infecciones por VPH también, porque no utilizamos y no nos cuidamos con métodos de barrera de manera oportuna. No solo es prevenir un embarazo no deseado, sino también cuidarnos de una enfermedad de transmisión sexual que podemos adquirir fácilmente. NT Labs.